Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de si contar macronutrientes es necesario para una etapa de ganancia de masa muscular o de pérdida de grasa corporal. Así que vamos a la clase. Bueno muchachos, les voy a contar mi experiencia y mis consejos en el tema. Durante el tiempo que yo llevo entrenando y durante el tiempo que llevo consumiendo mi alimentación, para mí me parece que contar macronutrientes no es necesario. Lo que yo hago es lo siguiente: simplemente calculo las calorías que debería consumir. Con base a estas calorías que debería consumir, simplemente busco la cantidad de proteína que yo debería estar consumiendo para mí, y solamente con estos dos factores hago la etapa que yo necesite hacer. ¿Por qué de esta manera? Supongamos que estamos en una etapa de ganancia de masa muscular. Para esta etapa de ganancia de masa muscular, muchas personas optan por un superávit calórico. Esto quiere decir consumir más calorías de las que necesitas en un día para, con ese exceso de calorías que estás teniendo, se utilicen en la reconstrucción de la masa muscular y así puedas crecer y hacerte más fuerte. Sin embargo, cuando yo hago esta etapa de ganancia de masa muscular y yo opto por consumir unas 200 o 300 calorías por encima de las que yo necesito para vivir, eso quiere decir que le estoy dando 200 o 300 calorías para la reconstrucción de la masa muscular, ahí tengo el primer factor, que serían las calorías que debo consumir para la construcción de la masa muscular. Con base en estas calorías, yo busco las proteínas que debo consumir. Hay muchas recomendaciones al respecto. Muchas personas dicen que deberíamos consumir 1.6 por kilo de peso corporal. Otras personas dicen que deberías consumir la cantidad de proteína según tu altura. Entonces, en este caso que yo mido 1,74 m, debería consumir 174 gramos de proteína. Yo aplico la de 1.6. Si pueden consumir un poco más, sería maravilloso, pero 1.6 sería el factor que según la ciencia construye masa muscular en un superávit calórico. Entonces, yo busco esta relación de 1.6 por el peso que tengo actualmente, que son unos 82 kilos, y ahí hallo las proteínas que yo debería consumir con 200 calorías por encima, que serían unas 2.700, 2.800. Con esos factores en mente, yo hago mi etapa de construcción muscular con base en un superávit calórico. Entonces sé que tengo que consumir estas proteínas y estas calorías. Y ahí lo tengo súper claro y ahí hago mi etapa de construcción de la masa muscular. ¿Por qué yo no hallo las grasas y los carbohidratos? Porque me parecen irrelevantes. Cuando tu cuerpo necesita energía, tu cuerpo es tan inteligente que opta por las reservas energéticas que tiene. Si esto no es suficiente, por eso existen muchas dietas. Entonces existen dietas más altas en carbohidratos y bajísimas en grasa, como existe la dieta cetogénica, que es muy alta en grasas y muy baja en carbohidratos. Depende de cómo tú lo quieras manejar. Yo no las cuento porque yo mantengo un estándar en las calorías. Si yo mantengo por encima de mis calorías para este superávit calórico y estoy consumiendo las proteínas que necesito para la construcción de la masa muscular, quiere decir que alguna de las otras dos macronutrientes me está dando en su mayoría para construir masa muscular y llegar a las calorías que yo estoy necesitando. Entonces, consumo de los dos macronutrientes sin contarlo, porque la mayoría de la alimentación natural y sana viene de ambos tipos de macronutrientes, teniendo las proteínas contadas, porque la proteína sí es el factor más importante en la construcción de la masa muscular. Te explico. Si tú tienes una reserva muy alta de carbohidratos, tu cuerpo va a utilizar los carbohidratos como reserva energética principal y la va a utilizar para las funciones que tiene que hacer en el día a día, en los entrenamientos y lo que sea. Ahora, si tú tienes un consumo muy alto en grasas, tu cuerpo es tan inteligente que va a utilizar las grasas como depósito de energía y para la construcción de la masa muscular y para la energía diaria. Entonces va a constituir esas grasas para el glucógeno y para que tú puedas entrenar y vivir tu día a día normal. O sea,
tu cuerpo utiliza cualquiera de las dos reservas que tengan más o en mayor medida, sea carbohidratos o grasas, para vivir de acuerdo a la que más tenga. Por eso yo no cuento mis macronutrientes, a excepción de la proteína, que es la única que cuento. Ahora, en la etapa de construcción de la masa muscular existe un efecto que se llama el efecto ahorro de proteína. Cuando estás haciendo un superávit calórico y estás por encima de tus calorías, tu cuerpo utiliza las proteínas que estés consumiendo, así sean menos de 1.6 por kilo, solamente para las funciones vitales que puede hacer la proteína, como reconstructor de tejidos y muchas otras funciones especiales que solo puede hacer la proteína. Entonces, utiliza solo los carbohidratos y las grasas como energía y la proteína la guarda. Tu cuerpo hace ahorro de proteína y la utiliza en las funciones fundamentales que la proteína solo puede ser utilizada para. El consumo de proteína es fundamental en la construcción de la masa muscular. Sí, obviamente sí, pero no es tan importante como en una etapa de pérdida de grasa. Ahora vamos a esa. En la etapa de pérdida de grasa, si yo estoy consumiendo 500 calorías menos de las que necesito, quiere decir estoy consumiendo 2100 en mi caso o 2000, yo debo consumir al menos 2 gramos por kilo de peso corporal. Con estas proteínas que yo estoy consumiendo y que son más que en la etapa de construcción muscular, porque pasamos de 1.6 a 2, hacemos simplemente que tu cuerpo utilice esa proteína en mantener el tejido muscular que tiene. La proteína es mucho más importante en la etapa de pérdida de grasa corporal, y ahí sí es fundamental tener un consumo de proteína muy estricto, y mientras más, yo diría que mejor, porque es más opción de que tu cuerpo pierda menos músculo al perder el porcentaje de grasa corporal que quieres perder. Sin embargo, si estás constituyendo tu alimentación y estás haciendo más carbohidratos o más grasas, tu cuerpo va a utilizar como reserva energética ese carbohidrato del que tiene más. Entonces no es tan fundamental el conteo de calorías bajo mi concepto. Ahora hablemos de una situación en especial. Si tú vas a hacer un cheat meal o vas a hacer un cheat day, es importante que la mayoría de las calorías que vayas a consumir en ese cheat meal o en ese cheat day vengan de proteínas o carbohidratos si quieres ganar la menor cantidad de grasa corporal. Porque si consumes más grasas, las grasas suele almacenarse más rápido como grasa y suele utilizarse mucha más de esa grasa que consumiste en almacenamiento de grasa. Sin embargo, cuando consumes más proteína, tu cuerpo la va a utilizar más en las funciones fundamentales de la proteína. Y si consumes muchos más carbohidratos, tu cuerpo primero tiene que llenar los depósitos de glucógeno, tenerla ahí como energía fundamental para las próximas actividades que tú vayas a hacer, como reserva energética. Entonces, muchas menos cantidad de calorías provenientes de los carbohidratos y la proteína se almacena como grasa en un cheat meal o en un cheat day en el que te pasas 2000, 3000, 4000 calorías por encima de las calorías de tu mantenimiento. Recomendación para los cheat meal: consumir muchas más proteínas y muchos más carbohidratos que grasas si quieres almacenar la menor cantidad de grasa posible. Sin embargo, si tú estás haciendo un cheat meal un día y solamente te estás pasando un día y sabes que los otros vas a continuar con tu dieta, no piensen tanto en eso. Un día no te va a hacer engordar, como un día de dieta no te va a hacer bajar de peso. Depende de los días consecuentes, los días siguientes a esos procesos que estás haciendo. También es importante saber que nuestro cuerpo, para poder digerir los alimentos que estamos consumiendo, utiliza energía de esos propios alimentos. Y las proteínas, cuando consumimos un exceso, necesita más calorías para poder absorber esas proteínas en exceso que estamos consumiendo. Entonces, si va a ser un cheat meal, ojalá sea un cheat meal de alta cantidad de proteínas y de alta cantidad de carbohidratos, que se almacenan mucho menos como grasas que las grasas. Lo único necesario: proteínas, calorías. Tu cuerpo va a utilizar la reserva energética que más tenga. Entonces, contar carbohidratos y contar grasas y basarnos solamente en eso para poder constituir lo que vamos y lo que debemos comer, me parece a mí ineficiente. Nos vemos, muchachos. Aquí termina la clase y hasta la próxima.